La odontología es arte y ciencia. Te regala salud y belleza. Odontodón te acompaña en cada etapa de tu vida. Verte sonreír es nuestro compromiso. Saludos, yo más que feliz con un nuevo Odontodón contigo, un podcast hecho para pacientes de parte de Odontología Dominicana para todos los pacientes del mundo. Y hoy con un invitado exquisito, el doctor Takeshi Ariyama, egresado de la UNFU de su grado y con una maestría en implante y rehabilitación. Y vamos a hablar un tema tan común y que cada día lo padece más y más de la población, sin importar edad, si es hombre, si es mujer, si es joven, si es anciano, que es el rechinar de dientes, causas y efectos. Al final, el bruxismo. Ese es nuestro tema de hoy. Así que, bienvenido, doctor. Muchas gracias por la oportunidad de presentar un tema hoy muy importante para nuestro paciente, que es el bruxismo, el cual cada día nos llegan a consulta este tipo de casos. Vamos a definir el bruxismo en palabras llanas para que todos nos entendieran. ¿Qué usted diría? Bueno, el bruxismo no es más que el hábito de apretar o rechinar los dientes de manera involuntaria, que puede pasar tanto en el día como en la noche. Generalmente se da más en la noche al momento de dormir. Doctor, y tristemente muchas veces el paciente no se da cuenta, pero ¿cuáles podrían ser esas banderas rojas que le harían a él pensar que es bruxómano? Bueno, una de las principales banderas rojas, como usted bien dice, es el desgaste que tiene a nivel de las caras oclusales o incisales. Tienen un signo principal que es el desgaste. Sí, también muchas veces la persona que le acompaña al dormir dice, pero este hombre o esta mujer Sí, cruje esos dientes de noche. sí, y él no se da cuenta. Entonces, cuando llegan a consulta, que llegan en pareja, su pareja me refiere que de noche aprieta o cruje los dientes. Y uno de los signos que puede identificar este paciente es que al momento en la mañana, al levantarse, tiene un dolor a nivel de los músculos de la cara. Sí, es que realmente ha pasado toda la noche apretando y rechinando, ejerciendo una fuerza que no es normal ni la acostumbrada. Y para traducirlo a un lenguaje llano, no es la que deben soportar todos estos músculos de la cara, el dolor es insoportable. Es así. Incluso a veces el dolor se transfiere a Sí, esta a nivel parte. del cuello y la espalda. Y hay otros signos y síntomas también, doctor, como el Sí, dolor de oído. dolor de oído, dolor de cabeza, también puede tener dolor a nivel de las articulaciones temporomandibulares. Sí, eso es muy, pero muy importante, que al notar esos síntomas, yo siempre le digo al paciente, no es normal tal cosa. Por ejemplo, no es normal que cuando usted se despierte, a usted le duela abrir la boca. Exacto. Entonces, investigue que algo está pasando. Sí. No es normal que cada mañana a usted le duelen los oídos. Entonces, lo que no es normal, no permita que en usted se haga tan común y tan frecuente que usted no le preste atención. Y eso es lo que no pasa muchas veces con el paciente bruxómano. Pero ya sabiendo y teniendo ese escenario, doctor, además de ese desgaste, de ese borde incisal, que no es más que las puntitas de los dientes o muela, para llevarlo a un término entendible, ¿qué otras cosas pueden pasar en los dientes de ese paciente? Ok, pueden aparecer también lo que son lesiones cervicales no cariosas, que son el desgaste que se hace a nivel del cuello del diente. Entonces, hay un desgaste, el cual con el tiempo puede darle también lo que es sensibilidad dental. También puede tener lo que es cuando la encía a nivel del cuello del diente también tiene una retracción, ya sea en los dientes inferiores hacia abajo o en los dientes superiores hacia arriba. Y está la hipersensibilidad dental también, Sí, doctor, porque ese rechinar y ese frotar cada noche, por ejemplo, en los nocturnos, que son los más comunes, va desgastando. Y la sí, dentina no está hecha para estar expuesta al medio ambiente. sí, entonces ya viene lo que es una sensibilidad al momento de tomar agua fría, cosas dulces, etcétera.
Ahorita decíamos de manera ligera hace unos minutos atrás que rechinar de dientes no tiene ni hombre, ni mujer, No, ni joven, ni edad. ni adulto. Y tristemente cada vez lo vamos viendo más y más en personas cada vez más jóvenes, Sí, incluso en correcto. niños. Sí. Sin embargo, hay que estar claro de que está asociado a varias situaciones, y entre cuales pues están esas. Uno de los principales factores del bruxismo es el estrés, doctora. El estrés está ahí, problemas oclusales, doctor, Problemas también oclusales. que todo lo predisponen. Porque no todas las personas que están pasando por un proceso de ansiedad van a tener bruxismo. No todos los que tienen un problema de mala oclusión van a pasarlo, pero sí esos son factores que nos van a predisponer. Y ahí volvemos a lo importante de la interconsulta, doctor, y a lo que se llama calidad de vida y bienestar. Claro, tenemos que vivir a prisa porque la vida no nos pide, muchas veces no tenemos tiempo para esto, para lo otro, pero tratemos de hacer un equilibrio, porque cuando hablamos de un paciente bruxómeno, afecta el resto de nuestras vidas, no solamente la parte de los dientes, y ahí vamos cayendo a una parte muy, pero muy importante, doctor, y es la siguiente. Esos pacientes no solamente se ven afectados dental, sino también un paciente que ha rebajado su diente, que lo que le queda comúnmente dicho y siendo así un tronquito, ¿cómo vamos a rehabilitar eso? Porque ya está afectada también su parte emocional, Sí, ya no claro, quiere sonreír, claro. ya no puede alimentarse porque le molesta, ya hay muchas palabras que no la pueden mencionar correctamente, pronunciar correctamente. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí qué usted tiene que hacer como rehabilitador ante ese paciente bruxómano? Ok, ya en casos así que hay un bruxismo de ese grado, donde hay una pérdida dental de manera agresiva, Significativa. significativa, hay que devolver esa estructura perdida. Entonces, ya como es un desgaste completo de toda la arcada, hay que rehabilitar la boca completa para devolver lo que es la función. No, y a veces ustedes se encuentran con fracturas, doctor, que no mencionamos eso. El bruxismo Sí, llega a puede. fracturar piezas dentarias. Es correcto. Y más si ya tienen un tratamiento previo, dígase endodoncia y ese tipo de casos. Y tiene casos, doctor, donde usted tiene que referir al endodoncista porque el desgaste lo amerita. Sí, a veces hay un desgaste tan grande, como usted dice, que hay que llegar a hacer tratamientos de canales o endodoncias para poder rehabilitar ese diente, esa pieza dental. Sin embargo, usted no puede hacer nada de eso, tengo entendido, hasta que ese mal hábito esté controlado. Es correcto, sí. Entonces, tenemos que solucionar lo que es la raíz del problema. Lo primero que indicamos es una guarda oclusal o placa miorrelajante, la cual va a ayudar al paciente a relajar los músculos de la cara y controlar lo que es el dolor. Sí, ya también nosotros nos auxiliamos de fármacos, de terapia, incluso muchas veces si tiene que ser referido a un profesional de la salud mental, se correcto, hace. Hemos visto en los últimos tiempos ya la aplicación del ácido botulínico, que es lo que conocemos como Botox. Todo eso con una función específica, relajar, liberar esa tensión. Pero que estemos claros y que el paciente que nos escucha y nos ve esté claro que el doctor no puede entrar a devolver esa hermosa sonrisa sin tener ese bruxismo controlado. ¿Cómo? Tenemos todas esas alternativas. Pero ya vamos a suponer, doctor, que ya usted tiene ese bruxismo controlado y usted puede entrar. Pero yo sé que usted me lo va a decir. Esas causas tienden a aparecer. Entonces ahí usted se va a cuidar. ¿Y cómo usted se va a cuidar? La medida que tomamos es hacer una guarda oclusal, como ya le había dicho antes, una placa miorrelajante, el cual nos sirve para relajar los músculos de la cara y cuidar los dientes de que sigan desgastándose. Doctor, vamos a pensar que ya tenemos a nuestro paciente bruxómano controlado. Ok.
Aunque sabemos que muchas veces cuando reaparecen las causas, el bruxismo va a volver a aparecer, va a reaparecer. Pero usted no va a poder dejar a ese paciente que ha desgastado un tercio de tejido dentario así, porque la estética, usted y yo, además de la salud, sabemos que quizás es lo que el paciente muchas veces más lo trae a la consulta. Sí, pero usted como rehabilitador, sé que va a tomar medidas que puedan garantizar el tratamiento. Y yo sé que si el paciente desgastó su diente, le puede desgastar la rehabilitación. Sí, es correcto. Ya luego que rehabilitamos el paciente de manera general, igual se le hace una placa miorrelajante para proteger el trabajo ya que realizamos y que el bruxismo no vuelva a aparecer. Sí, ¿y qué tipos de materiales o qué alternativas? ¿Sería una prótesis fija, una corona? ¿Qué usted puede utilizar? ¿En qué materiales se puede? Dependiendo de dónde se producen los desgastes, porque a veces solamente se producen desgastes en los dientes anteriores, en los dientes de adelante. Estos pueden ser restaurados con resinas. También se dan ya cuando tenemos en la desgaste en la parte posterior, debemos de hacer una rehabilitación completa con onlays, tabletops o de diferentes materiales que pueden ser materiales también en resina, disilicato de litio, etcétera. Y me imagino, doctor, que ustedes van a tratar de distribuir esa fuerza masticatoria. Sí, sí, debe de tener una oclusión estable. Debemos devolver todo lo que son nuestras guías anteriores, guías de desoclusión, guías caninas. Y cuando usted habla para nuestro paciente de una oclusión estable, ¿qué usted le quiere decir? Bueno, una oclusión estable quiere decir ya al momento de ustedes, del paciente, perder lo que es con ese desgaste, perdemos lo que son Punto de contacto. esos puntos de contactos o guías de desoclusión o guías que son las que nos ayudan a proteger los dientes. Y a distribuir la fuerza Distribuir las fuerzas, es correcto. a distribuir la fuerza masticatoria. Eso es sumamente, sumamente importante. Y una pregunta que siempre nos hacen, doctor. Un paciente bruxómano, imagínese, fracturó una pieza dentaria. Hay que hacer la extracción. ¿Califica ese paciente luego para usted poder colocar un implante y una rehabilitación de ese implante protésica? Sí, claro que sí, porque ya antes de hacer la rehabilitación vamos a tratar al paciente de manera integral, vamos a ver qué es lo que está causando, ya sea estrés, igual con las placas miorrelajantes también, vamos a ayudar a proteger esa prótesis que uno le ponga al paciente, o sea que no tiene ninguna contraindicación. Sí, o sea que no es que pensemos, porque muchas veces su paciente, tengo el caso específico de un paciente que repite tantas veces, no. Es que si yo me desbaraté mis dientes, a mí ya no inventen que ustedes me van a poner algo más ahí Que va a desgastar. que empaste. Y que hay una parte importante que con ese desgaste, doctor, no sé cómo lo vamos a decir que los pacientes nos entiendan, se pierde lo que nosotros llamamos altura vertical. Sí, la Y el dimensión paciente vertical. incluso se ve con una expresión mucho más hundida. Y eso es importante que usted nos aclare por qué hay que restablecer de nuevo eso, que no es solamente por estética, doctor. Sí, es también más por la parte funcional. Como le estaba diciendo, necesitamos restablecer todo lo que son las guías de desoclusión, guías caninas, guías anteriores, para que así el paciente tenga una correcta mordida. Sí, también hay casos que hay que enviar al paciente a lo que es ortodoncia. Entonces, como le dije, tenemos que tratar el paciente de manera integral. Multidisciplinario. Ahí Multidisciplinar. tiene que opinar, como digo yo, es uno de los casos donde opina e intervienen varias especialidades. Sí, como Este puede caso, ser la ortodoncia, puede ser cirujanos maxilofaciales, la endo, endodoncia también y rehabilitadores. eso es de suma importancia. Y volviendo un poquito hacia atrás para que no se nos quede en el aire, doctor. Cuando el paciente pierde la dimensión vertical, yo siempre le digo al paciente, es como que si tú antes ocluías así, entonces todos estos músculos, tu cara tenía una expresión un poquito más alargada, más llanita.
llenita, perdón, y ahora en vez de ser así, tú estás ocluyendo así. Sí, Entonces, más corto. es mucho más corto. La sonrisa no va a ser por donde quiera que tú la mires. Primero, no es saludable porque hay que repetir, dentina con dentina no está hecho para estar en contacto. Y segundo, nada estético, porque incluso además de dar la expresión de viejito, da la expresión como si la persona estuviera enojado. Sí. Porque está así, como si tú estuviese enojado. Y es una parte que debemos y tiene derecho, como yo digo, y tiene la oportunidad el paciente bruxómano. Doctor, hace años atrás, y lo sabemos, no se veía un niño con bruxismo. Incluso yo que soy de pueblo, si un niño rechinaba los dientes, decían era que tenía parásito. Sí, así es. Y lo trataban solamente con parásitos, que para cosas antiparasitarias. Sin embargo, hoy, con todo este acelere de vida que estamos viviendo, ir para acá, ir para allá, y traerlo para acá, traerlo para acá, muchos de esos niños también descargan esa tensión diaria apretando los dientes. Así que a los padres que nos escuchen, que no piensen que porque es un niño no va a tener problema de bruxismo. Sin lugar a duda, el bruxismo se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Y quiero que en ese sentido usted me amplíe un poquito, doctor, de cuando nos llega por primera vez ese paciente bruxómano, su reacción, porque muchos lo niegan, doctor, y usted lo sabe. Cuénteme de alguna de esas experiencias de esos pacientes bruxómanos. Sí, es correcto, doctora. Cuando llega a consulta un paciente que yo noto un desgaste en el diente, inmediatamente yo le pregunto que si tiene bruxismo o si sabe lo que es el bruxismo. Muchos pacientes desconocen lo que es y ahí empiezo a explicarle. Entonces, en esa primera consulta, el paciente muchas veces no sabe y al momento de yo explicarle lo que es, cuando el paciente vuelve a la siguiente consulta, me dice, sí, doctor, tengo bruxismo porque todo lo que usted me dijo lo estoy haciendo. Eso es sumamente importante y entre todas esas preguntas que yo le voy a refrescar, que el doctor le va a hacer, está que si le duele el oído, que si tiene sensibilidad dental, Dolores musculares al momento de levantarse en la cara. Sí, son esas preguntas claves. Y también, como el desgaste no es de hoy a mañana, muchas veces el paciente se va acostumbrando a cada día ver el diente más pequeñito. Sí, el paciente a veces, también hay pacientes que lo saben y lo que hacen es que se toman un relajante muscular. Sí, está bien para... Se automedican. Se automedican, pero al pasar del tiempo sigue desgastando los dientes y va a ser peor al momento de hacer un tratamiento restaurador para el paciente. Es que dice un refrán popular que con el mal a tiempo tiene cura. O es mejor prevenir que lamentar. Que lamentar. Si no es que decimos que no se puede curar un paciente bruxómano, pero no es lo mismo iniciar esa fase de tratamiento en un paciente que apenas tiene unas facetas o unos puntos de desgaste que un paciente que ya llega con fractura, que es mucho más común de lo que imaginamos. Sí, es correcto. Es mucho más fractura a nivel de tejido coronario, doctor, y también fracturas a nivel radiculares. Eso Sí, hay que decirlo. Cuando un paciente también se realiza lo que son los tratamientos de canales y no lo termina y se queda simplemente con el cemento provisional y el paciente es bruxómano, esa corona, si no es tratada lo más pronto posible, tiende a fracturarse. Tiende a fracturarse. Y también, como yo suelo decirle al paciente, fíjese que ahora usted tiene ahí un jarrón fino de esa porcelana china antigua, usted la tiene ahí. Lo cual significa que ese jarrón nosotros lo cuidamos nosotros mismos, lo limpiamos, abrimos la vitrinita, yo vengo y limpio mi vitrinita, pongo mi jarroncito, pan y vuelvo y cierro. Así mismo nos va a pasar a nosotros con esos dientes. El cuidado de higiene debe ser mayor. La observación
de si estoy rechinando, de que si me duelen los oídos, de que si me duele la cabeza, que si tengo un dolor aquí, tiene que ser mayor. Entonces, la placa miorrelajante y esa posible aplicaciones de Botox o lo que sea, que el tratamiento que el doctor le ha hecho, no es hoy sí, mañana no. Porque, ay, sí, yo tengo esa placa en mi casa y se la pone. Correcto. No. Si no se la pone, ¿para qué sirvió? No sirve de nada. Doctor, ¿qué tipo de medicamentos ustedes tienden a usar para el tratamiento del bruxismo? Porque ya sabemos que muchas veces no auxiliamos de fármacos. ¿Cómo qué tipo? Sí, de los medicamentos que se utilizan para el bruxismo son los relajantes musculares y también, pero como ya dije, esto es solamente para eliminar el dolor en el momento. Ya algo más definitivo es lo que es la toxina botulínica o el Botox, que son aplicados para relajar lo que son los músculos de la masticación. Sí, y también, doctor, sería bueno mencionar que como estamos en un mundo de la interdisciplina y la odontología no es algo aislado, hay casos de pacientes que el profesional de la salud mental indica algo específico Sí, es para correcto. la ansiedad, pero Sí. ya eso está Sí. fuera Ya de cuando el nuestro. paciente lo requiere, referimos a esos pacientes, ya sea psicólogo, psiquiatra, todo depende de lo que el paciente necesita y qué problema tenga el paciente. Eso es muy importante. Y la otra parte, doctor, que es sumamente importante y no podemos dejarla de mencionar, y usted me va a ayudar en eso, es en esa historia clínica. A veces el paciente piensa que por ocultarnos cosas no vamos a atenderlo o no vamos a tenerlo. Y tanto paciente que todo lo que le estamos preguntando saben que es así y no lo ocultan. Y eso, ayúdeme doctor con esas preguntitas que son clave y vamos a repetírselas a ese paciente. ¿Cómo es? ¿Te duele tal cosa? ¿Qué sientes? ¿Qué tiene? Porque nosotros lo estamos viendo, doctor. Pero no nos lo dicen. Sí, igual también como el paciente desconoce que puede, vamos a decir, de lo que es el bruxismo, no sabe incluso a veces que tiene que acudir, vamos a decir, a un odontólogo para resolver este tipo de problemas. Al momento que llega este paciente a la consulta, le hacemos una historia clínica, una serie de preguntas en el cual determinamos de inmediato si el paciente ha tenido bruxismo. Y como le había dicho ya, uno de los primeros signos que vemos es el desgaste a nivel dental. Y dicho eso, usted no va a ver el mismo desgaste en un paciente que en otro. No, claro que no. Entonces ahí tenemos que hablar de personalizar cada tratamiento. Sí, es un tratamiento que es personalizado para cada paciente, porque para hacer estas placas miorelajantes se le toma la medida a cada paciente de su boca. Aunque venden unas placas miorelajantes, ya sea por Amazon, eBay, que el paciente se la coloca, entonces estas placas no funcionan. Incluso estas placas deben tener una serie de parámetros para que sean funcionales. Porque ¿qué pasa mucho, doctora? Es que le hacen una placa de acetato al paciente, el cual simplemente es una placa que es como un retenedor. Estas placas no son funcionales. Estos pacientes llegan con estas placas, mira, se me rompió mi plaquita. Pero cuando yo la veo, no eran una placa miorrelajante hecha con los parámetros que requiere una guardia oclusal. Dígase que esta placa debe tener lo que son también las guías de desoclusión, guía canina. Que eso es vital, doctor, qué bueno y que usted lo menciona y ahí amplíe un poquito, porque eso que usted dice es verdad. Sí, Llegan con una placa que la compraron en la farmacia. Exactamente, entonces hay que, como le dije, cada paciente se le toma la medida. Actualmente ya lo estamos haciendo de manera digital, estamos escaneando y todo este proceso se hace ya en un computador, se imprimen y se entrega al paciente. Doctor, pero amplíenos un poquito de eso de las guías caninas, que de una manera llana que nuestro paciente entienda. ¿Qué pasa con los caninos? ¿Por qué tiene que haber una guía canina? ¿Qué todo eso, doctor? Sí, lo que pasa es que, como le dije, cuando se hacen estas placas de acetato, estas placas no son funcionales, porque esto, vamos a decir que sirven solamente para proteger el desgaste, pero no te ayuda
a, Solucionar. a solucionar lo que es el bruxismo. Estos pacientes generalmente llegan con la placa rota que quiere que le haga otra y va a seguir rompiéndola cada vez que se le haga. Entonces, si uno no hace una placa adecuada para el bruxismo, el paciente no va a tener una mejoría. ¿Y cada qué tiempo usted debe supervisar esa placa, doctor? Para ver Dependiendo si va funcionando, no va funcionando. dependiendo del nivel de bruxismo que tenga el paciente. Porque si ya es un paciente que al momento de entregarle la placa sigue bruxando, es como usted dijo anteriormente, que se refiere a otros especialistas, dígase como psicólogos, fisioterapeutas o incluso para la inyección de Botox. Doctor, hay un tema importante. Esa placa se va a realizar antes de que el paciente ya usted lo rehabilite, es decir, que cuando nosotros hablamos de rehabilitar, es que ya si le había que hacer una corona, si había que hacer una prótesis, si había que restablecer, por ejemplo, una clase 4, unos bordes incisales. A eso nosotros nos llamamos rehabilitar. ¿Se va a hacer antes o se va a hacer después? Todo depende, doctora, porque a veces me ha pasado que llega el paciente ya desesperado con el bruxismo, que no puede dormir, tengo una semana sin dormir. Del dolor. Del dolor. Inmediatamente le hago una placa, mejoramos lo que es el bruxismo. Ya cuando tenemos esto controlado, rehabilitamos. Porque el paciente... Usando la placa al paciente. Sí, previo se utilizó la placa, ya al momento de rehabilitar, hacemos una nueva placa. Ok, o sea que eso es importante, paciente, que lo entiendan. No es que, ay, que me la quisieron repetir para que yo pague más dinero. No, es que en ese momento las placas van a tener dos funciones. La primera placa, como bien lo dice el doctor, él la está utilizando para estabilizar esa mordida y así poder disminuir ese dolor por esta fuerza tan grande que está causando esa fuerza. Claro, como él bien lo dijo, él se va a agarrar de todas las medidas que tiene a su alrededor, desde relajantes musculares, terapia, botox, todo. Incluso he visto casos de fotodinámica. Todo eso usted se va a agarrar. Pero usted va a estabilizar ese paciente, porque no le puede hablar a un paciente de belleza, en este caso, que son las rehabilitaciones, cuando tiene un problema de salud. Claro. Y no quiero que haya malentendido, porque muchas veces el doctor tampoco va a dejar un desgaste que ya tiene un nervio expuesto, sin decirle tiene que ir a endodoncia. Todo claro. Eso el doctor lo va a ir trabajando en paralelo para que el paciente nos entienda y no haya malentendido. También otra cosa, doctor, y hay un factor tiempo. Vivimos en un momento donde todo es rápido, así ya. Ya, llegué hoy, ya. ¿Se puede hacer eso con un paciente bruxómano? Ya llegué hoy, ya yo no tengo bruxismo. Me dice si al momento de entregarle el tratamiento... No, doctor, me refiero a que ahora mismo queremos vivir todo como rápido, bien rápido. Y el paciente bruxómano no puede pensar que hoy en su primera consulta ya él no va a tener bruxismo. Hemos tenido casos en los que, vamos a decir, el paciente llega a la consulta y ese mismo día empezamos el tratamiento, ya sea con las impresiones, para hacer las placas miorelajantes en el laboratorio. Podemos tener una entrega al otro día de esta placa al paciente. Inmediatamente el paciente empieza a usar la placa, va a haber una mejora de inmediato. Eso es bien importante en cuanto a la mejoría, pero lo que yo también quiero es que ese paciente piense y esté consciente que él tiene que seguir un tratamiento de seguimiento. No, yo siempre le digo, no es como una caries dental. No, y si no lo sigues porque ya se sanó también. No, a veces lo abandonó y luego dice, el doctor Takeshi no me supo trabajar porque yo tengo el mismo problema. Entonces, para que no nos digan eso, vamos a aclararle que el paciente bruxómano no es como una caries dental. Que llegó, se curó y ya. Usted le hizo el empaste, como decimos comúnmente, y ya está listo. Sí, correcto. Eso no es Siempre así. le damos un seguimiento a los pacientes, dependiendo del grado de bruxismo que tenga, le damos el seguimiento adecuado que requiere cada paciente. Sí, que también tienen que tener consciente y tener conciencia, de que muchas veces, como usted vuelve y lo digo,
va a necesitar la interconsulta de otros especialistas. Porque si necesita una endodoncia, usted no la va a hacer. Es correcto. Si necesita una consulta con un profesional de la salud mental, nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar en equipo para buscar la mejoría, lo mejor, lo ideal. Doctor, ahorita dijimos, y es cierto, el bruxismo se relaciona más en la noche, aunque también puede aparecer en el día. ¿Por qué será? Es correcto, doctora. Esto se da porque lo hacemos de manera inconsciente. Entonces, cuando estamos durmiendo, inconscientemente estamos apretando los dientes durante toda la noche. Además, mientras estamos dormidos, doctor, no hablamos. Yo no puedo, si yo estoy hablando, yo no puedo rechinar los dientes. Es correcto. Es el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen, ya sea por trabajo o cualquier situación, un horario invertido, que duermen de día y trabajan de noche, por ejemplo. Sí, correcto. Ahí las manifestaciones del bruxismo se van a dar en un horario diurno, pero realmente la principal causa es esa, que de día, por ejemplo, usted y yo ahora conversando, aunque yo sea bruxómana, no puedo rechinar porque estoy conversando también. Es correcto. Incluso los pacientes que se da de día puede ser incluso hasta manejando, frente a una computadora, casos así. Esos son muy comunes, esos Sí, pacientes también. que trabajan en computador, Sí. frente a una computadora todo el día. Ahí está el rechinar Necesitan de tener la dientes. placa al lado del escritorio siempre, por eso mismo. Es igual que esos pacientes que tienen esos malos hábitos inconscientes, por ejemplo, las mujeres que trabajan en salón. Inconscientemente, cada vez que toman un gancho de pelo, Se lo ponen se en lo los ponen dientes. y no se dan cuenta del daño que se están ocasionando. El bruxismo también en ocasiones es considerado como un mal hábito. Tiene todas sus secuelas, doctor. Y no se habla mucho de eso. Pero las secuelas que deja el bruxismo son Bastantes. Son Que no lo muchos. creas, son bastantes. a nivel de salud oral, Sí. de salud general, de bienestar. Incluso puede generarte más estrés, porque al momento que tú estás apretando, que te duele la cabeza, que te duele todos los músculos de la cara, eso también puede generarte más estrés. E inseguridad. Y trastornos también del sueño, porque hay personas que no pueden dormir por el bruxismo, por ese apretamiento que tienen en las noches. Hay personas que no duermen Se también. despiertan continuamente, se despiertan. Yo pienso que buscar el tratamiento, volvemos y lo repetimos porque no podemos cansarnos de eso lo más rápido posible, doctor. Es lo ideal, es lo ideal. Y ahí viene una cosa importante, que tanto se insiste, y como usted y yo el otro día comentábamos, siempre se dice de ir al odontólogo cada 6 meses a hacer su profilaxis. Usted me decía que me encantó esa palabra, es un mito que hay que romper. Sí, correcto. Y Porque cada paciente es diferente. Y ahí le toca al paciente que sospecha que tiene un bruxismo, que no esperar los 6 meses, porque dice, ya me hice una profilaxis. Ese mito de cada 6 meses al odontólogo hay que romperlo. Sí, correcto. Esa Entonces, frase suya me encantó. Hay que ir al odontólogo cuando lo necesitemos. cuando lo necesite. Y cada caso es particular. Es correcto. Como le decía, esa parte de la profilaxis es algo tan sencillo que un paciente, estamos acostumbrados a decir que cada paciente visita al odontólogo cada 6 meses o 2 veces al año, pero cada paciente, vamos a decir que no forma placa bacteriana igual que el otro. Usted y yo no tenemos una misma dieta, no tenemos un mismo pH de la saliva, o sea que cada paciente debe tener en cuenta eso, que cada qué tiempo visitar a su odontólogo. Y la genética no se equivoca. Correcto. La genética Influye mucho. No se equivoca. También hay profesiones que te llevan. Hay profesiones que van a producir un grado de ansiedad mucho mayor que otra. Por eso es que decimos que cada paciente es único, doctor. Qué sé yo, no es lo mismo el ser el presidente de una gran nación o de una nación que tiene problemas importantes que, por ejemplo, nosotros que somos simples odontólogos. Yo me imagino que el grado de tensión y estrés que está asumiendo esa otra persona No es el mismo. no es el mismo Es correcto. que el nuestro. Doctor, ¿hay tratamientos que son contraindicados por la sencilla razón de usted ser bruxómano? Porque, por ejemplo, eso no lo preguntan mucho. ¿Puedo yo colocarme ortodoncia porque soy bruxómano, aún siendo bruxómano? No, para nada.
Puede colocarse sus tratamientos, ya sea de ortodoncia, de rehabilitación, siendo bruxómano. Hay veces que tratamos de estabilizar el paciente antes de hacer cualquier tipo de tratamiento. La ausencia dentaria es una condición que predispone al bruxismo, doctor, porque también es una pregunta que muchas veces nos hacen. Sí, es correcto, porque si al momento de que tenemos ausencia de dientes, un ejemplo en los posteriores, tenemos que hacer, o vamos a decir, masticar solamente del lado donde están los dientes. Entonces, esto hace que los músculos, vamos a decir, que de un solo lado de la cara tengan más tensión que los del otro lado. Y mire cómo vamos uniendo una parte con la otra. Y lo importante de que esos 32 dientes que nos regalaron en esa segunda dentición, o vamos a decir 28, vamos a excluir los terceros molares, que generalmente son extraídos, deben estar presentes porque tienen una función Cada uno específica. tiene una función. Es correcto. Y ahí caemos a otra parte que usted lo dijo, pero lo dijimos como parcialmente. Entonces, si ese paciente hay que rehabilitarlo, ya sea con un implante, con una prótesis, hay que hacerlo para poder tener una oclusión, si no la ideal, de una manera que sea funcional. Es correcto. Que sea funcional y evitar, es lo primero que buscamos, que sea funcional y evitar el bruxismo. Y estético. Y ahí, exacto, estamos hablando de salud y belleza. Siempre esa parte, yo sé que usted es un rehabilitador, pero vamos a hablar siempre de salud y luego belleza. Correcto. Doctor, ¿usted atiende más pacientes con bruxismo del sexo femenino o masculino? Usted, la experiencia suya, porque sabemos que es indistinto, pero en la experiencia suya, ¿cuál es más común? Bueno, por lo general, ambos sexos son muy frecuentes. Creo que no hay... No hay una balanza muy inclinada. No, es muy... Tanto femenino como masculino llegan bastante a consulta. Usted sabe que hay una parte que usted y yo no hemos mencionado y que complica la situación del bruxómano, y es la hipersensibilidad que tiene. Y esa hipersensibilidad me hace descuidar su rutina de higiene. Sí, correcto. Y eso, yo quiero que usted me le diga a esos pacientes bruxómanos que eso es innegociable, la higiene. Sí, como usted dice, ya cuando el paciente tiene esa sensibilidad, a veces incluso pasarse el cepillo le molesta, le duele, y como muy bien usted dijo, descuida lo que es la higiene. Por no poder tener un cepillado correcto, la higiene es deficiente, por lo cual se va a acumular placa y con el tiempo puede enfermar lo que es el tejido periodontal. Y complica entonces el plan de aún tratamiento, más el tratamiento, porque pronóstico, porque ya tenemos desgastes, tenemos pérdida ósea, enfermedades de las encías, y es más difícil a la hora de rehabilitar este tipo de pacientes. Entonces ahí tenemos que decirle claramente a ese paciente que tiene esa hipersensibilidad que también se lo comente a su odontólogo, y que actualmente múltiples tratamientos para la hipersensibilidad, múltiples productos de cepillos con cerda suave, pastas dentales específicas, colutorios que le van a ayudar, pero que no haga como una rutina, no, y que a mí me molesta, y que me molesta hasta el agua. Es correcto. Entonces es lo mismo que pasa, si ya tiene esta sensibilidad, debes de corregir el problema, porque ya como usando estas pastas y eso, vamos a ayudar a la sensibilidad. Pero si tenemos, vamos a decir, una lesión cervical no cariosa y la dejamos y no la tratamos, esta sensibilidad nunca va a desaparecer del paciente. Claro, y esa sensibilidad va desde el cambio de las pastas dentales hasta el sellado de esas de esos desgastes, aplicaciones de fotodinámica, aplicaciones del barniz de flúor. Hay múltiples tratamientos, pero busca la ayuda. Otra cosa que pasa es también que vamos a decir que se restauran esas lesiones, pero no eliminamos el problema. ¿Qué va a pasar con este paciente? Va a seguir el desgaste. Estas restauraciones que se hacen, si no se resuelve la parte del bruxismo, pueden desprenderse con el tiempo. Pueden desprenderse, y como usted bien dijo al principio, es encía cuando hay ese bruxismo con esa fuerza tan fuerte. Señora, imagínense que esa fuerza es capaz de fracturar un diente.
Es una fuerza grande, mucho, mucho, mucho más que la fuerza que ejercemos en una masticación. Va a seguir esa encía retirándose Sí, correcto. y va a seguir aumentando. O sea que la causa del bruxismo tiene que ser tratada. Lo antes posible. Sí, doctor, vamos llegando al final, pero yo quiero como darle una luz de esperanza al paciente bruxómano. Entonces vamos a ir como concluyendo así. Tenemos un paciente bruxómano, ya usted me dijo, lo primero es estabilizarlo y luego proceder. Él lo va a estabilizar a través de diferentes tipos de tratamiento. Si usted quiere mencionarme, doctor, con qué tipo de tratamientos o herramientas nos vamos a agarrar para estabilizar ese paciente bruxómano. Sí, nosotros como dentistas lo primero que utilizamos son las placas miorelajantes. Ya con esta tenemos una mejoría bastante del paciente. Como le había dicho anteriormente, si el paciente tiene un bruxismo con un grado muy alto, referimos a otras especialidades como son psicólogos o también para lo que es la inyección de toxina botulínica. Están los fármacos también que nos pueden Relajantes resolver en cualquier musculares momento. ayudan, pero no solucionan el problema. Y la otra cosa que quiero recalcar, doctor, que no es que salgan a comprar una placa miorelajante. Ni la pidan por internet. Ni la pida. Esa placa debe ser personalizada. Sí. Eso es muy importante, doctor. Es muy importante porque, como ya hablamos, cada placa debe estar adaptada con todos los puntos que ya mencionamos anteriormente, oclusales, guías de desoclusiones, guías caninas, guías anteriores y todo. Y también una cosa sencilla, doctor. Tendrá su 28 dientes en boca. Yo tendré mi 28 dientes en boca, disminuyendo los 4 terceros molares. Claro. Pero quizás mi primer molar está un chin girovertido. Quizás mi lateral es más grande que el suyo. Entonces, eso es personal. Claro. Eso es personal. La posición dentaria y el tamaño de esos dientes no es igual en dos seres humanos. Esa es una parte. Ya lo tenemos estabilizado. Luego, doctor, ¿de qué otras áreas usted se puede auxiliar para ir concluyendo para resolver el bruxismo? No va a ser solamente de rehabilitación, no es rehabilitar y ya. Ustedes muchas veces hablan con ortodoncista, ¿con quiénes más? Sí, el ortodoncista, incluso la ortodoncia la utilizamos previo a la rehabilitación, porque como le dije, debemos de tener lo que es una oclusión estable. Ya luego que tenemos esta oclusión estable, pasamos a lo que es la rehabilitación, ya sea con carillas, coronas, etcétera. Y sin importar que usted sea bruxómano, tiene derecho y tiene acceso y es posible hacer una correcta y bonita rehabilitación, porque ya muchos de esos pacientes se sienten como ofuscados, frustrados. Sí, no le gusta sonreír a esos pacientes, porque ya, sí. Por ejemplo, en la parte anterior están muy, muy desgastados esos dientes. Entonces, se ve esos pacientes que no les gusta sonreír. Ya luego que hacemos las rehabilitaciones, no paran de reírse. Sí, no para, es que le cambia la vida. Sí, cambia totalmente. Le cambia la sí. vida. Yo siempre he dicho, la sonrisa es una expresión del alma que te cambia la vida, porque hay personas que tienen, como usted dice, temor hasta de comunicarse. Es correcto. Y eso es vital. Ya luego que ese paciente está de alta, entre comillas, porque al igual que el paciente periodontal, yo le digo al paciente bruxómeno, usted está controlado. Es como un paciente diabético que no se le da de alta. ¿Cada qué tiempo usted le recomienda que vuelva a la consulta? Estos pacientes lo vemos generalmente en un principio lo tratamos de ver lo más pronto posible. Lo vemos primero al mes y ya dependiendo de cómo va evolucionando el paciente, uno va adaptando la cita. Y ojo, paciente, si tú sientes que algo ha vuelto a disparar, como digo yo, esas causas que dieron origen a ese bruxismo, no es que a mí me toca cita en 2 meses, acuda al dentista. Esa palabra que el doctor me habló, se me ha quedado a mí aquí y vamos a hacer un episodio de eso. El mito de la profilaxis cada 6 meses. Yo hoy estoy diciendo el mito. Hay que romper ese mito de que me toca ir 2 veces al año al odontólogo. Si tú ves que se te ha disparado
¿Y qué ve él que le ha disparado? Vuelve y recuérdeselo, doctor. Esos dolores de cabeza, ¿qué más él ve que le ha Sí, disparado? dolores de cabeza, dolores en los músculos de la cara y al momento de despertarse tiene, incluso no pueden abrir la boca cuando tienen Un dolor que se bruxismo. le impide. Exacto. En estos días, para ser más preciso, hace menos de una semana me llamó una paciente. Mire, doctora, yo la verdad es que me había descuidado con la placa mío relajante y hoy que me levanté me doy cuenta que me falta un pedazo de un diente. Fracturó. Fracturó. Entonces, ¿qué quiere decir? Sin haberla visto y sin hacer una historia clínica que es tan importante, pero probablemente ella venía con esas banderas rojas que le decían que ese bruxismo estaba ahí. Sí. No solo fue el descuido de no usar esa placa. Entonces, luego de haber hecho una inversión de tanto tiempo, también hay que decirlo, económica, Sí. es como frustrante para el paciente saber que volvió hacia atrás. Yo lo hago mucho, una comparación con el paciente diabético o con el hipertenso o con el que tiene los índices de colesterol alto. Sí, porque es muy importante el seguimiento que se le da a Claro, estos pero pacientes. si tú sabes Sí, que eres diabético, no me puedes comer 2 trozos de bizcocho. correcto. Si tú sabes que eres hipertenso, óyeme, son riquísimos los chicharrones, pero no me lo comas. Claro, entonces aquí juega un papel muy importante lo que es el estrés. Si usted vive estresado, también tiene que buscar cuáles son las causas del estrés, qué le está causando esa Esa ansiedad que produce y agrava el bruxismo. Pero si tú sabes que debes usar la placa mío relajante cada noche, oye, si una noche se te olvidó, porque yo a veces le digo a los diabéticos, no que lo justifico, pero ya se comió el pedacito de bizcocho, doctor, ¿y qué vamos a hacer? Ya lo comió, pero una noche, no lo estoy justificando, Claro. pero sé, porque tengo en mi familia pacientes diabéticos y a veces me hago la loca, por decirlo de alguna forma. Bueno, se lo comió y el pedacito. Pero no puede ser hoy, mañana o al mediodía en la cena. Se te olvidó la placa esa noche. No debería olvidarse, No, pero se para te olvidó. nada. Pero no puede ser que tú tienes un mes que no te la pones. Sí, lo que pasa es también que como se controla el bruxismo, puede ser que el paciente crea que ya se sanó y sí, puede pasar. Hay casos que ya el paciente deja de utilizar y no vuelve a bruxar. Pero cuando vuelve ese momento de estrés de nuevo, empieza a bruxar, pero la placa ya la tiene guardada y no la utiliza y pasan esos casos que usted acaba de mencionar y fracturan o lo que sea. Por eso es muy importante siempre utilizarla. Y muchas veces Y si siente también que está estresado, utilizar su placa también. Y la otra cosa es que muchas veces cuando reintentan utilizarla, ya los dientes se han movido, porque los dientes no están fijos. Sí, 100%. viven en constante movimiento. Viven en constante movimiento. Doctor, para mí ha sido un placer tenerlo a usted aquí. Yo sé que es un tema que todos nuestros pacientes nos lo van a agradecer mucho. Y también el hablarle a ellos de que hay tantas técnicas que le pueden ayudar a corregir ese bruxismo. Y prevenir. Y prevenir. Que no porque seamos bruxómanos ya tenemos que quedarnos con una sonrisa fea, con unos dientecitos de este tamaño, con todas esas molestias y dolores, porque la tecnología ha ido avanzando y la odontología se ha beneficiado mucho de ahí. Así que le doy el micrófono a usted para que se despida de todos nuestros pacientes que nos escuchan. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con usted y con todos los que nos escuchan y pacientes también, de hablar de este tema tan importante que cada día llegan a nuestra consulta y que quizás el paciente desconoce y pueda tomar cartas sobre el asunto y hacer su visita al odontólogo. Para nosotros un honor y un placer haber compartido este odontodón contigo con el doctor Takeshi Ariyama. No olvides suscribirte a nuestro canal, dale like y por supuesto compartirlo. Bye y bendiciones.